Interpelación. Andrea Aristegui interpela en esta oportunidad a Valeria Cárcamo y Macarena Bravo. Andrea. Sí, las quiero llevar al concepto de la libertad de elección, de la libre elección, pero en materia de educación. Me parece interesante hablar de eso y quiero preguntarle a Macarena si la actual Constitución, la que tenemos hasta ahora, usted estaba por mantenerla, ¿no?, ¿establece la libertad de enseñanza o en realidad establece la libertad de hacer negocios con la educación? Establece la libertad de enseñanza y la participación de la sociedad civil también en la educación. Porque lo que establece es la posibilidad de, o el derecho más bien, de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Yo creo que eso hoy es día, lo que dice el artículo 19 de la Constitución. Yo estuve en la educación pública y en la educación subvencionada. Y veo la realidad porque la viví. La educación pública es de mala calidad y tenemos que mejorar eso. La educación particular subvencionada, que buscaba eliminar este texto refundacional el 4 de septiembre, ha contribuido también a mejorar la calidad de la educación en Chile. En otros, y yo creo que es importante que no dejemos el debate minimizado a quien gestiona la educación en Chile, porque lo que hoy día los chilenos necesitan es una educación de calidad y el Estado ha fallado en eso. Macarena, hablando justamente de los contenidos de esa enseñanza, si los padres de estudiantes no desean educación sexual, ¿quién decide? ¿Hay un derecho preferente de los padres a establecer los contenidos de educación de sus hijos? Hay un derecho preferente de los padres, por supuesto, y tiene que ser así. ¿En cualquier caso? En cualquier caso tiene que estar primero el derecho de los padres a educar a sus hijos y a tomar decisiones también para la educación de sus hijos. Yo soy lo que soy gracias a las decisiones que tomaron mis padres. Déjeme mencionarle un caso. Los derechos de los padres superan todos los demás. Lo dijeron padres de una escuela de Florida en Estados Unidos recientemente, que expulsaron o pidieron, y se concretó expulsar a una profesora por mostrarles el David de Miguel Ángel, la obra de arte, porque consideraban que era pornografía. ¿Cómo se limita entonces ese derecho de los padres versus el derecho de los alumnos, de los niños, niñas y adolescentes a acceder a educación? Aquí estamos hablando de la educación sexual y el problema que tiene cuando se utiliza la ideología para eso. Yo creo que la educación sexual es importante, pero se tiene que hacer de forma responsable y coordinada con los padres. Si los padres no están de acuerdo con ello, Macarena, ellos tienen que tomar esa decisión. ¿Qué significa eso? Porque lo que usted piensa puede ser distinto a lo que piensa cualquiera de las personas que están acá. ¿Cómo limitar eso? Su mirada de la educación sexual puede ser muy distinta a la de otras personas. Por eso hay contenidos mínimos en el Currículum Nacional de Educación. No es un tema que va a regular la Constitución. La Constitución va a instalar como base que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos. Los contenidos los define otra institución y para eso los padres también tienen conocimiento del contenido que le van a enseñar a sus hijos. Perfecto. Había un proyecto de ley que proponían que era donde los padres no podían conocer el contenido de la educación sexual. Si va a haber educación sexual, que los padres conozcan y puedan decidir si quieren. Déjame preguntarle a Valeria qué piensa respecto a este mismo tema, ¿no? ¿Hasta dónde llega el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos? Acá tiene que ser, acá en nuestro país, algo que ha fallado, que tiene que ser toda la educación por igual. Oye, hoy día estamos en la educación pública. ¿Cuál es la realidad? La educación pública y la educación privada se enseñan otras cosas diferentes. Cuando hablamos, por ejemplo... hablando de esos temas que quizás generan diferencias. Claro, normalmente no hay discusiones respecto a lo que se enseña en matemáticas. Pero si hablamos de educación sexual, por ejemplo. Yo estoy completamente a favor de hablar de educación sexual. O sea, mira, imagínate que la propuesta... ¿Y si hay una familia que no quiere? Si hay una familia que no le parece la manera en que se aborda. Yo por eso digo, hay educación base. ¿Y sabes por qué lo menciono? Porque hoy en día, por ejemplo, hay que hablar o hay que hacernos responsables, por ejemplo, como Estado, como país, de la deficiencia que tenemos por no tener educación sexual. Por ejemplo, me gustaría mencionarte, hoy en día quería hablar educación sexual. Por ejemplo, ¿qué es una persona trans? ¿Cómo se desenvuelven sus derechos? Hoy en día la expectativa de vida de una persona trans son de 35 años y eso nos enseña. Podemos evitar el bullying, podemos evitar el acoso, el abuso En ese caso, sexual. aunque no quieran los padres... Por eso digo, la educación tiene que ser una sola como base. ¿Qué libertad tienen padres y apoderados de establecimientos públicos que están capturados por la violencia en estos momentos? ¿Cómo? Disculpa. ¿Qué libertad tienen los padres y estudiantes de establecimientos públicos que están capturados por la violencia en estos días? ¿Qué libertad? Disculpa, pero ¿qué libertad de qué? De acceder a educación, evidentemente. Esa es la gran pregunta. ¿Existe hoy día libertad para acceder a educación?
¿No por la tienen? ejemplo, yo pienso que hoy día no existe la libertad de acceder a la educación. Por ejemplo, te lo voy a poner, disculpa por lo tiempo, pero es un tema muy interesante. Pero, por Sí, ejemplo, se nos si fue una el tiempo, persona, muy breve. hoy en día en Chile, el sueldo mínimo son 410.000 pesos, un arriendo te sale 300.000 pesos y un aumento, por ejemplo, 21% para las casas. ¿Tú crees que una madre que tiene 3 hijos Ya. tiene la libertad de elegir la educación donde Está quiere el poner a punto. sus hijos? Seguimos No, después en gracias. el fuego cruzado con Sí. Juan Manuel. Perfecto. Dale nomás.